A todos, bienvenidos al bloque 4 de este módulo 20 de Seminario de Tesis 1. El título de este bloque es Configuración General de Resultados. ¿Qué vamos a ver en este bloque 4? Bien, pues sus 5 temas van a comenzar por el tema aportes teóricos del investigador. En segundo lugar tenemos la evaluación del método científico, después el cumplimiento de las intenciones epistemológicas, después tenemos el argumento, estilo y autor y por último el tema 4.5, implicaciones de los resultados. Vamos a empezar por nuestro primer tema, aportes teóricos del investigador. Y bueno, ¿qué podemos decir en esta parte? O sea, ¿cómo de importante es esa parte de nuestra tesis cuando estamos ya redactando los resultados, ¿no? Cuando hemos trabajado tiempo en buscar respuestas, ¿no? a nuestra investigación y justificamos esta investigación en la forma en la que hemos planteado interrogantes, hemos propuesto soluciones, reflexionamos, ¿no? Entonces, sabemos que el hecho científico es, ante todo, un hecho teórico, ¿no? Tiene sentido, tiene un discurso especializado en el que vamos a expresar lo observado, sin entrar en la fenomenología del hecho. Ahí vamos a utilizar artefactos que se han construido para medir su efecto. La investigación científica encuentra justificación porque mientras el ser humano explora, va avanzando en estos conocimientos, se va planteando interrogantes, va investigando posibles soluciones, proponiendo algunas de estas, pero en este espacio entre plantearse dudas y proponer soluciones, pues tiene que reflexionar de manera sistemática, de manera ordenada, para así poder obtener conocimiento y resolver problemas. ¿Vale? Digamos que entonces la investigación científica lo que va a hacer es buscar conocimiento o solución a problemas científicos. Como ya sabemos, se va a basar en el método científico y ese va a ser el camino que nos va a guiar para conseguir los resultados de nuestra investigación. Para eso, el científico va a realizar diferentes actividades, pues ya sabemos, para transmitir nuevos conocimientos, para transmitir estas nuevas investigaciones que sabemos que la investigación se va a convertir en una vocación que va a buscar la verdad, que va a estar examinando de manera continua diferentes teorías, diferentes doctrinas, leyes, hipótesis que sirven de fundamento a la ciencia. El científico, el investigador, revisa lo que sabe o lo que cree saber para tratar de descubrir lo que aún se ignora. Aunque esta definición de Gwartowski sea antigua, es algo que aún a día de hoy se utiliza, ¿no? En este ámbito del conocimiento de la ciencia, de la práctica científica. Esto afecta en la evolución de las sociedades, ¿no? Digamos que la importancia de la ciencia en adquirir conocimiento. Aquí es una razón en la que los científicos pues se ven obligados a mostrar ese conocimiento a los demás, ¿no? Es verdad que para modificar conocimientos que ya se tienen, que ya se han estudiado anteriormente, es importante saber qué artículos, qué investigaciones se han hecho hasta el día en que este investigador quiere conocer cosas nuevas, para que así ya tengamos parte del camino hecho, ¿no? Es decir, el aprendizaje se va a lograr cuando se puede dar una interpretación adecuada al tema que se está tratando. Además de ese tema, estar influido por la cultura y los procesos sociales que rodean a cada comunidad. No va a ser igual investigar o estudiar sobre un tema de la sociedad a día de hoy
que hace 20 años, ¿no? Entonces, como la sociedad va avanzando y va cambiando, el conocimiento científico, los resultados de las investigaciones, la forma de investigar también, ¿vale? Pero lo interesante es poder relacionar estos conceptos que se adquirieron previamente con los conocimientos nuevos. Bien, vamos a pasar a nuestro tema 2, donde hablamos de la evaluación del método utilizado. Bien, ya sabemos lo importante que es la parte de la metodología en una investigación. ¿Por qué es importante? Pues porque es, digamos, la médula espinal del plan, ¿no? La médula de esto que se va a estudiar, es donde se van a describir las unidades de análisis, de investigación, las técnicas de recolección de datos, los procedimientos, las técnicas de análisis, y por eso requiere una gran importancia y también de unos conocimientos previos, ¿no? Es importante que nosotros conozcamos bien qué tipo de metodología vamos a plantear en base a nuestros conocimientos, porque si yo no sé aplicar o no estoy familiarizada con un tipo de investigación, digamos con la investigación cuantitativa, pues es mejor que o bien estudie bien esa forma de plantear el método o me base en otras fórmulas que sepa que la puedo hacer mejor. ¿Qué va a aparecer en esta metodología? ¿Qué parte es importante? Pues bien, aquí va a ser muy importante la parte de la población y de la muestra. También tenemos que saber que la población se refiere, al conjunto para el que van a ser válidas las conclusiones que obtengamos en nuestro estudio, ¿no? O a los elementos o unidades. Pueden ser personas, pueden ser instituciones, cosas, no tienen por qué ser sí o sí una población, ¿vale? Pero es a quién se refiere esta investigación. Y pueden ser, evidentemente, pueden existir varios universos y de diferentes tipos. Por ejemplo, unidades, también variables, si se han tomado en cuenta diferentes variables, condiciones, etcétera. Es importante que de la población se puedan extraer muestras o partes representativas, ya que evidentemente es imposible tomar en cuenta a todo el mundo, ¿no? Esto es muy importante también para seleccionar esa parte que represente la población. También tenemos que tener en cuenta en la metodología, a la hora de escribirla, ¿no? de utilizarla, esta parte de diseño o de técnica de observación, ya que aquí lo que vamos a leer las personas que, bien los que lean su investigación o para realizarla, lo que se pretende es que aparezca el tipo de investigación a realizar, pues puede ser experimental, histórica, descriptiva, y ahí se va a especificar cómo se organizan las unidades de análisis para su observación. Es decir, es el diseño, ¿no? Y se traduce normalmente con un esquema, con una representación gráfica, que ahí es donde van a aparecer cómo se recogen los datos. Es importante también, como podemos ver, las técnicas de recolección de datos. Esto tiene que aparecer reflejado en una investigación, ya que aquí lo que va a aparecer son el procedimiento, el lugar y las condiciones de la recolección de dichos datos. Eso es la forma de expresar operativamente el diseño de investigación. Aquí se especifica cómo se hará la investigación, ¿no? Aquí se va a incluir si la investigación será a base de observación, de análisis de documentos, de observación directa de los hechos. También se va a especificar los pasos que se darán específicamente y también las instrucciones para las personas que tengan que recoger los datos. Tenemos que tener en cuenta también las técnicas de análisis, ¿no? Tienen que aparecer estas técnicas de análisis donde lo que va a aparecer es el proceso de clasificación, registro y codificación de los datos. También aquí puede aparecer
Bueno, las técnicas que se utilizan, ¿no? Ya sean técnicas analíticas, estadísticas, logísticas, que se utilizarán para comprobar después la hipótesis y obtener las conclusiones. ¿Vale? Esto también es una parte que es importante que se utilice. Las técnicas estadísticas pueden ser, pues según el número de variables que se estudien a la vez, ¿no? Pueden ser univariables, bivariables, multivariables. Esto va a depender siempre del tipo de estudio, pero de las que más se ven, las que más se representan, suele ser el análisis de la varianza, la T-de-Student o chi cuadrado, etcétera. Ya depende de lo que elija cada uno. También debe aparecer, aunque no esté en este cuadro, los instrumentos, ¿vale? En la mayoría de investigaciones suelen hacer falta instrumentos pues, para recoger datos, para realizar las observaciones. Pueden ser tan simples como lápiz y papel, o bueno, si hacen falta cuestionarios o fichas o escalas, se ponen. O si se necesitan aparatos, como son pues microscopios, electrocardiogramas, etcétera, todo eso tiene que aparecer, ¿vale? Eso también, digamos, es una parte importante que debe aparecer en la investigación. Si pasamos al tema 3, 4.3, tenemos el cumplimiento de las intenciones epistemológicas. Aquí es importante que sepamos, bueno, básicamente es importante conocer la epistemología, porque la epistemología es una teoría del conocimiento, ¿no? Es imprescindible, digamos, en las tesis, porque también se sustenta en una base filosófica que tiene mucha importancia a la hora de defender lo que hemos escrito, ¿no? En nuestra tesis. El paradigma de la epistemología se constituye por supuestos teóricos, leyes y técnicas de aplicación que deberán adoptar los investigadores dentro de la comunidad científica. Por eso cada nuevo aporte es importante y debe pasar por esto y tiene relación con el método científico, ¿vale? La epistemología, bueno, proviene del griego episteme, que significaba conocimiento, y del logos, que es teoría. Pues la epistemología es la rama de la filosofía que trata de los problemas filosóficos que rodean la teoría del conocimiento. Entonces, ¿de qué se encarga la epistemología? Pues de definir el saber y los conceptos relacionados, las fuentes, los criterios, tipos de conocimientos posibles y el grado en el que cada uno puede resultar cierto. También la relación exacta entre el que conoce y el objeto conocido. El método científico, según Kerlinger, es el estudio sistemático, controlado y empírico de proposiciones hipotéticas acerca de presuntas relaciones entre varios fenómenos. Entonces, el método científico es un procedimiento que se aplica en las ciencias y que inicia con la observación en la mayoría de las veces. ¿Cuáles son las relaciones entonces entre la epistemología y la metodología en cuanto a escribir una tesis? Pues bueno, que la epistemología es la investigación sobre la naturaleza de la práctica científica, que el método científico va a ser el proceso mediante el cual una teoría científica es o validada o descartada, ¿vale? La epistemología ya sabemos que es una rama de la filosofía y el método científico es un procedimiento que se sigue aplicando a la ciencia, pero se relaciona entre sí, ¿no? La epistemología se va a ocupar de todos los elementos que procuran la adquisición de conocimiento y va a investigar los fundamentos, los límites, los métodos y la validez del mismo. Podemos decir que la epistemología es la parte de la ciencia que tiene como objetivo, entre otros, recorrer la historia del sujeto respecto a la construcción del conocimiento científico. Es decir, cómo este tipo de conocimiento se ha especializado, ha tenido un estatus de cientificidad, pero también
el reconocimiento que tiene ese tipo de conocimiento por parte de la comunidad científica. Podríamos decir también que la epistemología busca explicar la naturaleza y la obtención de las teorías y conceptos científicos. También trata sobre cómo la ciencia explica, predice y controla la naturaleza. Hay un cuadro muy interesante que relaciona la epistemología y el método científico, donde nos dice que es muy difícil desligar uno del otro, ¿no? La epistemología y el método científico están muy relacionados. El método científico estudia el método científico y la epistemología estudia el conocimiento científico. El método científico analiza un método y la epistemología analiza un concepto. El método científico construye métodos científicos y la epistemología construye términos teóricos. Es decir, que es difícil desligar uno del otro, ¿vale? Y tienen esa relación tan fuerte y tan importante. Bien, si pasamos a nuestro tema 4.4 de argumento, estilo y autor, es importante saber que la argumentación pues puede ser de varios tipos, ¿no? Cuando escribimos, evidentemente, hay muchas formas de argumentar y la cuestión es saber de qué forma estamos escribiendo nuestra tesis, ¿no? Hay dos preguntas que debemos hacernos sobre cualquier modelo de argumentación. Tenemos que saber si es un buen modelo a seguir y si es un buen modelo a atribuir, es decir, ¿es deseable promover esta manera de argumentar en la que estamos escribiendo o es una buena explicación de lo que ocurre cuando alguien argumenta? Esa sería una buena pregunta para plantearse. Hay varias formas de argumentar, ¿no? Pero yo me voy a centrar en decir algunas de ellas que creo que pueden ser interesantes, como son la argumentación como disputa, ¿no? Hay un estudio de Emeren en 2010 que, bueno, él argumenta que solamente se argumenta cuando hay una diferencia de opinión, que si no, la argumentación no tiene sentido, ¿no? Él publicó que la argumentación siempre surge como respuesta o en anticipación a una diferencia de opinión. Evidentemente, este es un punto de vista, no quiere decir que la argumentación siempre tenga que ser en este sentido, ¿no? Que nos sume. Entonces, esta es una forma de pensar, pero también tenemos la argumentación como debate. Otro modelo de argumentación es este, como debate, y es concebir este estilo, esta argumentación, en términos de defensa de una postura. No en un sentido de lucha, sino más bien argumentar con un oponente al que se puede estar tratando de ayudar a salir de ideas erróneas. El otro debatiente no es un enemigo necesariamente, sino como un rival. Digamos que es una idea muy útil, pero hay que hacerla con cuidado para que no se lleve a polarizar ni a excluir, ¿vale? Es otra forma de argumentar. Otra forma diferente sería la argumentación como controversia. Aquí el estilo es, digamos, es progresista, digamos, respecto del estilo anterior de disputa, porque aquí se tiende a producir posturas antagónicas excluyentes. En cambio, en este estilo, en la controversia, se pretende pues admitir muchas posturas que se van cambiando y de las que pueden beneficiarse de otras. Es decir, no solo se utiliza esta, sino que se va combinando con otras. Otro estilo de argumentación es la argumentación como fundamentación. Aquí lo que se hace es defender una posición, digamos, pues la que estamos escribiendo, ¿no? Sería como una construcción, una fundamentación para colaborar. Sería como no excluir los modelos anteriores,
pero utilizaría fundamentar su postura sin entrar en esa parte bélica, ¿no? Que podríamos decirle. Vale. En este sentido, también teniendo en cuenta la parte del autor, ¿no? de la obra, ¿no? Que serán ustedes de su tesis, es importante tener en cuenta que para investigar debemos centrarnos en un campo que sea interesante para nosotros, como comentamos previamente, que se investiguen los estudios previos realizados por otros autores, por supuesto, y que se esté en un área cerca de las principales corrientes de la disciplina para que así aún nos resulte más interesante lo que estamos haciendo. Bien, vamos a nuestro último tema de implicaciones de los resultados. En este sentido, tenemos que centrarnos en el análisis de la implicación y es posible realizar el análisis de la implicación en los diferentes procesos que lleva una investigación. Al principio, lo que va a hacer es que nos vinculemos con la investigación, con la situación, y este análisis de la implicación nos permite acceder a esas relaciones transferenciales y contratransferenciales que se dan entre el investigador y el sujeto investigado o el campo de estudio. En el momento en el que trabajamos con los datos, ahí se establece una relación también entre el investigador y lo que se estudia, ¿no? Y en ese dato. El análisis aquí lo que hace es que nos centremos de manera subjetiva y es importante que la interpretación no sea tan subjetiva, ¿no? Sino que tengamos en cuenta también otras cosas para que no metamos esa parte. Análisis de la implicación, pues bueno, inicialmente lo que nos va a hacer es que veamos el tipo de vinculación que cada investigador tiene con la situación, con los sujetos de estudio, etcétera. Lo que va a hacer es que se pueda acceder al juego de relaciones, como hemos dicho, transferenciales y contratransferenciales. Una segunda instancia de análisis de la implicación tiene lugar en el momento de trabajo con los datos. Ahí se crea una nueva relación entre el analista y aquello que se manifiesta a través del dato que se construye, ¿no? En la investigación. Y esto ha sido todo. Espero que haya sido de su interés. Muchas gracias por su atención y saludos.